Algo Eso es. parecido ha pasado o pasó en Montiel, donde la propiedad también fue un problema y donde al final, a través del esfuerzo y en el que se conjugaron todos aquellos que querían el castillo y que lucharon por el castillo, además una serie de investigadores vinculados a la Universidad de Castilla-La Mancha, en la que tenemos a David Gallego y al anterior alcalde Ángel García presentes, lucharon por sacar adelante y lucharon tanto que consiguieron que un día en las campanadas de fin de año apareciese una imagen de dron del castillo ya intervenido, pero después de también una lucha ya quijotesca, ¿no? Así que vamos a continuar con la gestión público-privada del Castillo de la Estrella de Montiel y cómo se adquirió, en la que nos lo presentan por un lado David Gallego Valle, amigo, pero además de amigo, es arqueólogo y profesor en Historia Medieval en la Universidad de Castilla-La Mancha, es doctor en Historia por la misma universidad con la tesis Fortificaciones del Campo de Montiel entre los siglos VIII y XVI o XVI, Historia, Arqueología y Análisis Constructivo. Su investigación se centra en el estudio de las órdenes militares, especialmente centradas a la materialidad de su patrimonio fortificado, y codirige actualmente diferentes intervenciones en conjuntos arqueológicos como en Uclés, en Montiel, en Salvatierra y en el Castillo de Torres en Huelva, entre otros. Además, trabaja en una línea de estudio centrada en la poliorcética, así como en el análisis de arqueología de la guerra, destacando la codirección en los proyectos de investigación con financiación público-privada en la batalla del conjunto de Montiel, en la batalla de Uclés y los estudios de asedios de Salvatierra y el conjunto de acciones militares en Toledo durante la Edad Media. Es patrono, además, de la Fundación del Castillo de la Estrella de Montiel. Por otro lado, Ángel García Valcárcel, técnico en emergencias sanitarias y fue alcalde durante 2 legislaturas en el Ayuntamiento de Montiel. Actualmente es concejal en una legislatura en el Ayuntamiento de Montiel y teniente alcalde en la actualidad de este ayuntamiento. Es vicepresidente de la Fundación de Castillo de la Estrella. A ellos les dimos un premio, a ellos y a la Fundación les dimos un premio en el Día Nacional de los Castillos, una medalla por esa intervención y por el desarrollo del tesón también que han implementado en este conjunto espectacular que todavía le queda andadura y mucho que contar. Bueno, estamos en vuestras manos, Ángel y David. Gracias. Gracias, Miguel. Voy a compartir la pantalla. Espera, la tengo aquí. Sí, se ve, perfecto. Vale, pues en primer lugar, tanto Ángel como yo, como en nombre del Ayuntamiento de Montiel y la Fundación Castilla Estrella, pues queremos dar las gracias tanto a ti como a Elena, como al Plan Nacional de Arquitectura Defensiva y al ICE por invitarnos a contar un poco nuestro proyecto, que como veréis, Ángel y yo hemos estado en muchas batallas juntos, muchas reuniones ilusionantes, otras menos, pero bueno, seguimos en la brecha. Hemos estado trabajando en este sentido y queremos presentaros un poco el proyecto. Ángel abrirá la presentación contándonos pues, cómo fue todo el proceso de compra y adquisición del castillo, que como hemos visto en el caso anterior, pues no es fácil, ni mucho menos. Más Montiel cuenta con el hándicap de que no solo es el castillo, sino que es un yacimiento de 11, 12 hectáreas, que es la villa medieval, que también pues nos ha llevado mucho jaleo, y luego pues todo el conjunto que al final se ha convertido en un conjunto arqueológico con el campo de batalla, la Vicaría de Montiel, etcétera, etcétera, que hemos ido sumando y respondiendo a las problemáticas que íbamos teniendo en cada momento, como luego veremos posteriormente. Tanto Ángel hablará en primer lugar, y luego yo pues os presentaré un poco las actuaciones de una forma muy rápida que hemos hecho a lo largo de este año. Antes de pensar, Ángel y yo sí que queríamos recordaros con unas imágenes, pues Montiel está en una zona que a día de hoy pues hay que ir casi a posta, pero es muy recomendable ir a posta, como veréis. En la zona del Campo de Montiel, una zona de especial despoblación al sudeste de la provincia de Ciudad Real. Y además, queríamos mostraros unas imágenes de cómo cuando Ángel inicia estas gestiones estaba el castillo. Castillo no solo era la problemática de tener ahí un bien que para nosotros era muy importante,
sino que día a día, como veis, el pueblo a fondo era un problema, como bien nos cuenta Ángel, también para la población. Había caían piedras y pasaban un montón de cosas muy, muy desagradables. Estas son las imágenes del castillo en 2011, como nos cedieron. Este era nuestro día a día, ¿verdad, Ángel? Piedras caídas, subías y cada día se te partía un poquito más el alma, porque todavía había una piedra caída. A veces había suerte y no caían para el pueblo, otras caían para el pueblo y era un problema. Imágenes de torres perdidas, desmochadas y materiales apenas. O incluso el interior del castillo, como ves, aquí lo único que esto de pequeño, voy a contar Ángel, jugábamos en el interior prácticamente todo, pero veréis que el cambio ha sido significativo. Las subidas al castillo serán impracticables prácticamente y poco más. Ángel Llava sí que os dará paso a contaros cómo ha sido todo este proceso y luego yo pues haré una recapitulación con las actuaciones que hemos hecho. Dejo la palabra a mi compañero Ángel. Buenos días. ¿Me escucháis? Sí. Pues gracias, David. Muchas gracias, Miguel Ángel, Alice, a todos los técnicos, a todos los asistentes. Muchas gracias. Vamos a intentar explicar un poco cómo fue este proceso. Sé que es un proceso largo, que resumirlo en poco tiempo es un poquito complicado, pero vamos a intentarlo, ¿verdad? Bueno, como bien decía David, yo llego al ayuntamiento en mi primera legislatura como concejal y en la siguiente paso a ser, bueno, propuesto como alcalde. Y puedo decir que, bueno, los que conocéis los pequeños pueblos, al final son las personas, ¿no?, las que motivan más allá de los colores políticos. Y sí es verdad que uno de o el máximo objetivo que yo me planteé en esa legislatura era conseguir el castillo de Montiel. Como bien contaba David, nosotros teníamos conversaciones previas desde muchísimos años atrás, de ver cómo se deterioraba el castillo, cómo iba perdiendo, pues eso, se iba derrumbando, iba perdiendo lo poco que quedaba. La fortuna en este caso es que el castillo, sí es cierto que su derrumbe ha sido hacia adentro, ¿no?, con lo cual todo se ha mantenido de alguna forma intacto, todas las construcciones importantes y lo que escondía debajo de lo que parecía un montón de tierra. Bien, pues como decía, cuando llego a la alcaldía me planteo tomar en serio quedar con estos propietarios, porque sí es verdad que aquí había unos propietarios legales, con unas escrituras y con un registro totalmente legal de la propiedad. Pero es verdad que eran diferentes herederos, creo que eran un total de 9 en ese momento, pero ellos no tenían ninguna vinculación con Montiel ni con el castillo más allá de esa propiedad. A través de algún mediador, pues consigo tener una cita con el representante de esta propiedad, un médico que lamentablemente ya ha fallecido, José Miguel Gómez Lobo, trabajó en una clínica de Madrid. Me desplazo hasta Madrid y allí intentamos negociar. Es verdad que en las anteriores legislaturas, otros ayuntamientos, otras corporaciones habían intentado llegar a una negociación, incluso le habían amenazado con algún tipo, pues eso, de intervención y no había muy buena relación. Cuando yo llego allí, este hombre pues me enseña un montón de escritos, de amenazas, de expropiaciones, no era no era el mejor ambiente, por decirlo de alguna forma. Pues en esta reunión, después pues de estar allí hablando e intentar cada uno montar sus propósitos y intentar llegar a un acuerdo, cerramos un trato de compra, de adquisición de este castillo. En su día pedían 300.000 euros por este castillo, lo que quedaba del castillo, mejor dicho. Pero es verdad que esa cantidad para un ayuntamiento pequeño, también como es Montiel, era una cantidad casi insalvable. Para un presupuesto como este ayuntamiento era muy complicado. Pues como digo, después de estar negociando, cerramos el trato en 125.000 euros. 125.000 euros que, aun siendo una cantidad importante, bueno, ya veríamos la forma de reunirlo. Me voy un poquito atrás y como estaba diciendo David antes, el castillo era prácticamente del pueblo, todo el mundo podía subir al castillo, pero la propiedad no era del pueblo de Montiel, era una propiedad privada. Todos subíamos, todos queríamos que ese castillo algún día fuera de Montiel y ahora tenemos esa oportunidad. Retomo otra vez, cuando estábamos en esta negociación, cerramos el trato en 125, como digo, y a la vuelta de este viaje de Madrid, contactando con amigos empresarios, hay que recordar que estamos hablando de final de 2011, principio de 2012, en lo más crudo de la crisis. En ese viaje de vuelta de Madrid a Montiel, a través de alguna llamada, ya en el camino, consigo reunir 65.000 euros.
En los días posteriores visito a otros amigos empresarios y consigo reunir la totalidad de los 125. Cada uno su aportación la dona al Ayuntamiento de Montiel. Y si quisiera decir quién eran estas personas, porque eran Fidel Molina, porque era José Sánchez Mota, era Luis Valero, era Confecciones Marín y era el Corte Moderno. Estas empresas, gracias a ellas, que donan ese dinero, como digo, en lo más crudo de una crisis, ponen a disposición de este ayuntamiento, y nunca se me olvidará porque sus palabras eran: ponemos este dinero porque estás tú, eso te hace sentir bien. Y con este dinero en el poder del ayuntamiento, pues iniciamos las negociaciones ya por fin de compra, vamos poniendo fechas de cómo adquirirlo. Como decía el anterior ponente, lo mantenemos un poco en secreto para que nadie intervenga ni rompa este clima que parece favorable. Yo, de hecho, me gusta salir a caminar. El referente de Montiel siempre es el castillo desde cualquier punto que salgas. Y yo os puedo asegurar que yo muchos días lloré viendo la posibilidad de adquirir el castillo y que estaba en la mano y que algo se podría truncar, ¿no? Entonces, esa emoción, que a comunicarlo aquí en este momento puede sonar frío o frívolo, cuando tú tienes un sentimiento y eres de esta tierra y lo has visto desde pequeño, os puedo asegurar que se ve de otro prisma, ¿no? Por fin llega el gran día, concertamos una cita para la firma de estas escrituras. Llegamos al ayuntamiento, llegan todos los representantes, el ayuntamiento ya tenemos preparados los talones a cada uno, nos fuimos a notaría, se firma todo y os puedo asegurar que ese día seguramente yo me podía haber muerto feliz, pero sí es verdad que es uno de los días más felices de mi vida por conseguir algo que yo creo que era un objetivo para todos y que creía en ese momento, y luego el tiempo lo ha demostrado, que podía ser un gran objetivo de desarrollo para Montiel y su comarca, pues por la historia, por el patrimonio, por el turismo, como afortunadamente se está desarrollando. No quiero entrar en mucho matices porque entiendo que el tiempo es muy limitado, pero sí quiero hacer hincapié en varios puntos que creo que son importantes y que igual pueden servir para otros casos. Después de esta adquisición, que como podéis imaginar, pues el pueblo agradeció y los mensajes a través de redes fueron espectaculares, estamos hablando de 2012, era un anhelo conseguido, era como alguien tachó en algún momento incluso de una reconquista, ¿no?, del propio castillo. A partir de ahí lo que hago es, tengo la idea o la proposición de hacer una fundación. En la fundación quiero que esté representada tanto la gente, estos mecenas que pusieron su patrimonio, su dinero a favor de este proyecto, como las distintas asociaciones de todo tipo de Montiel, para que de alguna forma todo el pueblo sienta que el castillo es de todos, porque al final, si algo no se siente como propio, creo que ese sentimiento de responsabilidad, de cuidar, de proteger o de mimar no se lleva a cabo, ¿no? Cuando es tuyo, creo que las cosas se cuidan o se ven de otra forma. Es verdad que con esta creación de la fundación, que es una labor un poco tediosa, que tiene sus engranajes, pero yo recomiendo, pues creamos la fundación. ¿Qué hace el ayuntamiento? Pues el ayuntamiento es el propietario del castillo, pero a su vez, en un pleno, cede la gestión a la fundación. Y os puedo asegurar que es una jugada maestra, creo que buena, y porque eso nos ha dado en el tiempo muy buenos resultados. Porque ante cualquier ayuda pública, siempre, o incluso privadas, léase, por ejemplo, pues las obras sociales de cualquier entidad privada, ¿no? Siempre acudimos por dos vías. Acudimos como ayuntamiento, como propiedad, y acudimos como fundación, como gestión y como ente privado. El fin es el mismo. El fin es la recuperación del patrimonio del Castillo de la Estrella, con lo cual unimos dos vías a la hora de conseguir esa financiación, y hasta ahora nos ha resultado, la verdad es que genial. De todas formas, después, en la intervención de David, él explicará con más detalle lo que ha ido evolucionando, las obras, la gestión, los trabajos en el conjunto arqueológico. Pero sí puedo decir que desde 2012 hasta hoy, y lo siento por el anterior interveniente, aquí sí que hemos tenido ayudas de las administraciones, porque unas veces a la fundación, como digo, otras veces al ayuntamiento, sí que hemos tenido talleres de empleo, subvenciones de la Junta de Comunidades
y el año anterior incluso de la Diputación, siempre hemos tenido talleres de empleo, hemos tenido ayudas, digamos, puntuales para alguna actuación. Incluso hemos seguido teniendo ayudas privadas para fomentar ese empleo o hacer alguna actuación. O sea, las ayudas privadas de mecenas, que estaremos siempre en deuda con ellos, se han ido produciendo en el tiempo. Esa gestión público-privada es la que nos ha dado el resultado de, como ahora veréis, la evolución que ha tenido el castillo, y se han conseguido los objetivos que nos marcamos en un inicio, que era recuperar el patrimonio, em, fomentar el turismo y la creación de empleo, ¿vale? Si a grosso modo haré un recuento de números para que os hagáis una idea, de 2012 hasta la actualidad. Si sumo las ayudas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con la Diputación de Ciudad Real y las donaciones, estaremos muy próximos a los 2 millones de euros de inversión, y os puedo asegurar que se han creado del orden de unos 150, 160 contratos de 6 meses de duración. Eso, para una población pequeña como es Montiel, supone un empuje económico de empleo, sumado a las visitas guiadas que empezamos a hacer prácticamente desde el siguiente año a la adquisición, el fomento junto con Montiel Medieval, que conmemoramos, como todos sabéis, la muerte de Pedro I aquí en Montiel a manos de su hermanastro Enrique Trastámara, junto con Montiel Medieval, más las visitas guiadas, pues sí estamos poco a poco consiguiendo esos objetivos que nos marcamos, que eran el empleo, el turismo y la consolidación del patrimonio. David os va a mostrar ahora después, como digo, esa evolución de los trabajos, y os hará un resumen mucho más técnico, evidentemente. David es el codirector del conjunto arqueológico Castillo de la Estrella de Montiel. Y desde la Fundación seguimos trabajando, estando atentos a cualquier ayuda que salga. También os digo que la Fundación, como podéis imaginar, sin ánimo de lucro. Es más, nos toca muchas veces poner dinero, adelantar dinero para pagar nóminas, que luego recuperamos cuando se pagan las subvenciones, pues las subvenciones sabes que se terminan de pagar a toro pasado, ¿no? Cuando ya se ha acabado. Pero bueno, son contratiempos mínimos que tomamos con mucha alegría, porque al final ese sueño que tanto David como yo y mucha gente teníamos de niños, estamos viendo que se está cumpliendo. Cuando empiezan los talleres de empleo, que suelen durar, eso, como digo, 6 meses, y reunimos a los trabajadores que van a comenzar estas labores, pues una de las máximas, una de las cosas que siempre les decimos antes de empezar es: algún día recordaréis que trabajasteis en vuestro castillo. Y es de admirar el empeño que en general pone toda la gente, sin límites. Si tiene que ir un día a echar una mano a lo que sea, ponen, porque al final ese mensaje está llegando, ese mensaje de trabajar en algo tuyo, de recuperar tu patrimonio. Creo que ha calado en la población y es muy importante. Junto con la historia, como decía antes, de Pedro I. Antes la historia no la conocíamos 4, y ahora cualquier persona de cualquier edad, si algún periodista viene por la calle y pregunta sobre Montiel, le cuenta la historia, pero vamos, mejor que una enciclopedia. Pues queda el orgullo y la satisfacción de que algo habremos o estaremos haciendo bien. Seguiremos con este empeño, Dios mediante, y esa es la labor: seguir recuperando este patrimonio, que creo que todavía nos va a dar muchas sorpresas, y que ahora David os va a dar algunos flecos de todo lo que se ha ido encontrando, y hay algunas cosas que son únicas en este yacimiento. Sé que el tiempo es limitado, el tema es, bajo mi punto de vista, apasionante, y sin más, pues gracias por vuestra atención, y le paso la palabra a David Gallego. Muchas gracias, Ángel. Bueno, como Ángel bien os dice, pues queremos haceros un resumen muy a bola pluma. Sabemos que ya, pues como en todo congreso o webinar, vamos siempre justitos de tiempo, y os vamos a hacer un resumen muy a capela, como diría aquel. Los trabajos en la Fortaleza de Villa de Montiel, en este caso sí pediros hacer un inciso. Yo no sé sinceramente cuántas conferencias he dado de Montiel, quizá cerca de un centenar. Pero hoy quizás que Ángel ha abierto un poquito el corazón, pues es bueno abrir el corazón todos. Yo soy arqueólogo, profesor y demás, porque he jugado de pequeño en Montiel. Yo soy de Montiel, me he criado subido en el castillo,
arrancando a veces piedras que ahora he vuelto a poner para jugar a peleas, a batallas. Y como decía Ángel, cuando recuperamos el castillo, yo no tenía mucha esa sensación, pero sí tenía la preocupación con Ángel, de muchas conversaciones de qué pasa con el castillo, qué hacemos en el castillo. Yo llevaba muchos años trabajando en fortalezas, he seguido, por suerte, mi deriva profesional siempre ha sido, o casi siempre, trabajando en fortalezas entre España y Portugal. Y llegué, como dicen en mi pueblo, Montiel, a hacerle cansino un día más a su despacho. ¿Qué hacemos con el castillo? Y dijo, ya, David, ya. Y entonces vino con la idea de, el día que ella pasó al ayuntamiento, que subimos el primer al castillo, nos dimos cuenta que teníamos pues 300 metros de murallas que se caían, 11 hectáreas de yacimiento perdido de la mano de Dios. Y claro, esa sensación de alegría también fue una sensación de agobio. Yo reconozco que posiblemente hasta 2017, 2018, todavía me he levantado alguna noche sudando, pensando que se había caído alguna parte del castillo. Por suerte ahora no pasa. Dios mediante tampoco no sabemos qué puede pasar, sobre todo por la composición geológica del cerro, que son tobas y que nos puede dar algún susto. Hecho este inciso, pues sí que quería mostraros por lo que hemos hecho con mucha ilusión, con mucho apoyo de muchas instituciones, de muchas personas a lo largo de estos años, pero eso sin dejar nunca de lado el rigor científico. Creo que eso es una seña de identidad de este yacimiento y de este castillo. Como bien ha dicho Ángel, empezamos en un momento muy complejo porque no había dinero apenas, y trabajar siempre a base de talleres de empleo, planes de empleo, conllevaba que tuviéramos que recurrir en muchos casos a compañeros, arquitectos técnicos, conservadores y demás, para que pudiéramos sacar adelante todos los trabajos, los requisitos que nos pedía Patrimonio y hacer el plan de trabajo a 10 años. Además, era una preocupación muy importante, sobre todo el planificar un yacimiento desde cero, y que, aunque en ese momento era quizás descabellado pensar que íbamos a llegar a 2025 con un ritmo de trabajo bueno, pues se planificó a muchos años todas las actuaciones. En este caso, pues tengo que dar las gracias obviamente a mis dos compañeros de batalla, Jesús Molero, también profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, y Cristina Peña, conservadora y la directora de conservación del yacimiento desde el principio, porque entre los tres acometimos, junto con el Ayuntamiento de la Fundación, ese plan que a día de hoy sigue vigente. Os he hecho un resumen muy pequeño de cómo han sido todas estas actuaciones. Como veis, empezamos con la firma de la colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, de las investigaciones arqueológicas con el ayuntamiento, que yo creo que ha sido clave, porque por allí han pasado 100 y pico estudiantes, y además hemos convertido el yacimiento en algo que queríamos, que fuera un yacimiento escuela. A día de hoy, sobre Montiel o sobre trabajos concretos que sean de elementos de Montiel, se han leído 2 tesis, se han hecho en torno a una veintena de trabajos fin de máster, trabajos fin de grado, que al final lo que hace es que las personas que trabajan con nosotros colaboren, y colaboren de forma muy activa. Desde el principio entendimos que esto no era un yacimiento de nadie, era un yacimiento de Montiel, y como tal teníamos que promover la investigación. A partir de ahí, como bien decía Ángel, talleres de empleo subvencionados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por empleo, donde durante 6 meses alumnos y alumnas se formaban en patrimonio histórico. Aquí sí que hay que hacer un inciso, y creo que esto el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva o el ICE lo debería tener muy en cuenta. No existe un certificado de profesionalidad para formar peones, por decirlo de forma muy llana, para que trabajen en patrimonio, y eso nos haría un mundo. Alumnos especializados en intervención en patrimonio que puedan estar en obra, que sea obligatorio que estén en obras para trabajar para empresas, para administraciones, obviamente bajo la coordinación de conservadores, arqueólogos, arquitectos, etcétera, serían fundamentales, más que nada porque conocen técnicas, patrimonio. Nosotros lo hemos hablado muchas veces con la Junta, y sería bueno sacarlo adelante a no tardando mucho, porque se están perdiendo muchísimos oficios y no tenemos personas que sepan hacer gran parte de las cosas que hacemos. Aquí van a hablar otros compañeros que están en obra todos los días y saben lo que es no contar con una persona que maneje la cal, que maneje el yeso, que no sepa hacer adobes, que no sepa hacer una tapia de distintos materiales, etcétera. A partir de ahí hemos contado también, Montiel se ha hecho la piedra angular de nuestros proyectos nacionales e internacionales, de I, de más I,
de intervención dentro del departamento, perdón, del área de Historia Medieval de la Universidad de Castilla-La Mancha. Tanto cuando nos hemos dedicado a arqueología de la guerra o la guerra de la Edad Media, o ahora trabajando con temas de religiosidad, que obviamente el castillo es un castillo de órdenes militares, por tanto entra perfectamente. Pues estos proyectos nos han ayudado mucho a contar con nuevos profesionales y a ir poco a poco también aportando una rama científica, pero también de financiación para desarrollar trabajos. Obviamente los proyectos de investigación que todos los años la Junta de Comunidades, en este caso Cultura, saca a licitación, y de los que somos beneficiarios en Montiel desde 2014-2015 de forma ininterrumpida. Luego también, quizás nuestra gran espina es la ayuda del Ministerio de Fomento, nos prometió para hacer un centro de interpretación, restaurar parte de las murallas, que hemos ejecutado una mínima parte que todos los años salimos en los presupuestos generales, pero no acaba de ejecutarse por muchísimos motivos. Bien, es verdad que nos ha pillado crisis de pandemia, guerra de Ucrania, muchísimas cosas, pero sí que vemos que salen otros proyectos y el nuestro sigue estancado. Estamos en contacto con el equipo de arquitectura, con Fomento, pero no acabamos de arrancar, y para nosotros sería fundamental contar con ese centro de interpretación ya, y sobre todo con la intervención en la muralla norte de las murallas, que aunque nosotros vamos haciendo pequeñas intervenciones, no podemos hacer intervenciones de gran calado. Como decía el anterior compañero, nosotros nunca hemos hecho una intervención de 1 millón de euros, ni muchísimo menos. Son muy pocas, son pequeñas intervenciones que se van surgando a lo largo de los años, y sobre todo teniendo un plan de conservación preventiva muy activo, donde vamos interviniendo sobre los elementos que vemos que pueden deteriorarse o que sufren de forma repentina, quizás a veces sobre todo con tormentas temporales y demás. El castillo está muy expuesto, y sobre todo los materiales del castillo al final son areniscas y tobas, y que nos hacen a veces intervenir, y en este caso hay que dar las gracias a la Viceconsejería de Cultura de Castilla-La Mancha, que siempre nos ha puesto las cosas fáciles cuando hemos tenido que redactar proyectos para intervención. Han sido muy comprensivos, porque muchas veces hemos tenido que hacerlo de forma urgente. A partir de ahí, también contamos, como ha dicho Ángel, con las ayudas de Diputación, sobre todo en estos últimos 2 años, que han sido muy generosas, y esperamos poder seguir contando con ellas, porque nos permiten hacer intervenciones más potentes. Luego también la creación del Grupo de Investigación de Arqueología de las Órdenes Militares, donde Montiel es la piedra angular junto con Uclés, y que para nosotros también era muy importante porque, como bien decía Ángel, Montiel todo el mundo lo conocía por Pedro I, pero claro, no teníamos esa idea de que Montiel realmente, su historia capital es la sede de una de las principales encomiendas de la Orden de Santiago. Esto, junto con Pedro I, pues nos ha permitido sobre todo recuperar esa identidad de fortaleza principal del campo de Montiel, y que le da identidad a esta comarca. También la declaración de bien de interés cultural del castillo. Sabemos que tenemos genéricas, aquí ya tenemos los que formamos parte en este caso, como asesores del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, sabemos problemática que hay con los BIC genéricos del decreto del 49, pues nosotros nos propusimos crear el entorno de protección. Fue muy respetuoso con el castillo, con sus límites, y sobre todo también con los vecinos. Cuando vecinos de Montiel tienen que hacer una intervención dentro del BID desde la fundación, hacemos todos los trámites, incluso la intervención arqueológica la sufragamos nosotros. Todos los informes los hacemos nosotros, aunque aún así, como bien sabe Ángel, no tenemos ciertas amenazas de algún vecino que quería hacer casas prácticamente encima del río. Pero bueno, son cosas curiosas también de los pueblos para escribir un libro. A partir de ahí, pues campañas de difusión con conferencias, visitas guiadas, que son muy numerosas. Estamos ya, en este caso, gracias a Ángel, que se mueve muchísimo en varias plataformas que se hacen visitas, las que nosotros realizamos. Y a día de hoy, como os comentaba, estamos pendientes del proyecto de construcción del centro de interpretación y museo, que sería en la ladera sur del castillo, consolidando la iglesia de Nuestra Señora de la Estrella, la primera parroquia de Montiel, y que iría la trasera de lo que es el depósito de agua. Pero a día de hoy todavía no tenemos muchas más noticias, y es algo que yo siempre pues, he comentado en las diferentes reuniones con el ICE, cuando hemos ido a los planes del Plan Nacional, pues que no sabemos dónde ya llamar para ver, intentar reactivar este elemento. A día de hoy, como decía Ángel, ya se nos va quedando anticuado este gráfico. Tenemos un montón de trabajadores que han ido pasando por allí, con fondos propios también, alumnos de prácticas de la UCLM, ya superemos los 200, técnicos que han pasado por allí, unos 45 o 46 de las distintas ramas que intervienen en patrimonio histórico.
y hacerles ya un recorrido, pues a ver la pluma del castillo. Fijaros las imágenes que os ponía antes del castillo totalmente en ruinas, sin accesos. Y a día de hoy, pues este castillo se ha convertido en un conjunto arqueológico que no solo bebe del propio yacimiento de las 11 hectáreas y picas que tiene la ladera donde se asienta y el propio castillo, sino que hemos ido sumando poco a poco otros elementos medievales que han configurado esa marca que tiene Montiel de Montiel medieval o vive la historia medieval de Montiel, porque al final la configuración y los principales elementos que se conservan para la visita son de época medieval. Luego los veremos en breve detalle. Entrando en el propio yacimiento, el conjunto arqueológico está formado por toda la ladera sur y la propia fortificación. Primer elemento que investigamos y que para nosotros fue algo excepcional es la parroquia de Nuestra Señora de la Estrella. Podemos decir a ciencia cierta que es la única parroquia medieval de órdenes militares que se ha excavado completa y sellada en el tiempo, porque esta parroquia se abandona en el siglo XV y se trasladada a la población. Por tanto, el registro arqueológico es buenísimo. La cultura material, sobre todo relacionada con la muerte, es interesantísima. Han aparecido parte del sello, el sello parroquial de Montiel, una bula papal, algunos fragmentos de limos, de alguna cruz profesional, sarcófagos, en torno a 300 enterramientos, e incluso debajo una masbara musulmana que nos habla de la destrucción de rituales anteriores. Hemos excavado también parte de lo que era la cerca urbana. Al lado apareció también una pequeña ermita. Esta zona la tenemos pensada para seguir excavando porque es una zona muy interesante. El barrio andalusí es una zona de poblamiento musulmán muy temprano, desde prácticamente el siglo IX, donde hay varias casas y unos viales que hemos podido investigar. La problemática que tenemos aquí es que intentamos ser muy cuidadosos con donde intervenimos, sobre todo en la ladera sur, porque tiene unas escorrentías potentísimas, está sobre arcillas expansivas y hace que cuando intervenimos aquí tengamos que hacer, como veis, en la zona de la iglesia, hay grandes taludes, normalmente con las terreras, para ir sujetando todos esos elementos, porque las escorrentías son muy difíciles de encauzar, sobre todo porque hay mucha filtración de agua que van a las arcillas y acaban moviendo prácticamente toda la excavación. Y obviamente lo que fue el Hisin, es decir, el castillo administrativo musulmán, y luego lo que fue el castillo convento de la Orden de Santiago. Llamamos castillo convento porque tuvo una parte conventual en los primeros momentos de ocupación y que es donde estamos trabajando. Bien, es verdad que aunque en la ladera hemos primado trabajar o musealizar elementos, sobre todo musulmanes, sobre todo en el castillo nos hemos centrado en la musealización del castillo convento de la Orden, porque al final muchas veces nos empeñamos en enseñar todo y al final la dialéctica o lo que enseña el yacimiento o el castillo es muy difícil. En el entorno hemos podido seguir trabajando, luego volveremos al castillo. Aquí tenemos el castillo, como veis, el pueblo que hace alrededor. En el entorno está la Vicaría de Santiago, que era un elemento fundamental de la orden. Es un antiguo convento de trazas románicas, que fue donde vivía el vicario de la Orden de Santiago hasta el siglo XVI, que se convierte en la ermita del Cristo de la Aspiración, que no realmente no es el patrón de Montiel, pero casi casi como si lo fuera. Hemos documentado todas las canteras de construcción del castillo, las visitamos en las visitas guiadas que hacemos en el entorno. Obviamente Montiel tiene en el entorno otro castillo, que es el castillo de San Polo, que construye la Orden de Santiago, es un castillo padrastro para asediar el de Montiel. Una problemática y una bendición más, un campo de batalla sobre el que ha crecido el pueblo, que es el campo de batalla de 1369, donde Pedro I se enfrenta a su hermanastro Enrique de Trastámara, y es donde cambia obviamente la historia de España con la muerte posterior de Pedro I. Obviamente el campo de batalla goza de protección, pero es muy difícil porque gran parte del campo de batalla está bajo el pueblo, perdón. Siempre cuando yo lo estudiaba se hablaba de una pequeña refriega en Montiel. A día de hoy sabemos que es un campo de batalla con 2 extensiones, tenemos bastantes publicaciones, hemos recuperado mucho material arqueológico que creo que es interesante, sobre todo para los pocos campos de batalla medievales que se han recuperado y se han estudiado y que también visitamos en las visitas guiadas. Hemos localizado arqueológicamente el campamento donde se asentó Enrique II. Además es muy interesante porque en la zona superior está un mirador que ha hecho el ayuntamiento, donde se ve perfectamente el campo de batalla, el castillo e incluso el campamento, y que es una visita que se complementa muy bien. Aquí tenéis otra imagen del castillo en la actualidad y cómo lo tenemos a día de hoy. Quizás ha cambiado otro poquito porque estamos interviniendo actualmente para que veáis esa imagen de ruina. La hemos dejado y lo que veis es
es un castillo donde prima la conservación preventiva. Excavamos muy poquito. Parece que excavamos mucho, pero excavamos muy poquito. Sobre todo nos dedicamos a hacer trabajos de conservación y puesta en valor. Como veis, todos los materiales se recuperan, se ordenan, se clasifican y se vuelven a intervenir con ellos. De esa manera es algo fundamental. Ahí podéis ver todas las piezas de cantería de las puertas colocadas, las mamposterías, los ripios que usamos, incluso las tierras cribadas que luego usamos para tapiales y demás. El castillo tiene varios espacios muy interesantes, como la torre del homenaje, la torre de hierro y el acceso, que es una puerta en codo que está totalmente excavada y musealizada. La fragua, que fue muy interesante de excavar porque quedaba sellada la última carga de elementos, donde recuperamos en torno a 300, 400 piezas de armamento, incluso sellos que se habían dejado de usar. Y a día de hoy estamos finalizando la intervención en la iglesia de Santiago, esa iglesia propia de los Frailes de la Orden, que contó con un pórtico exterior, y que quizás la mayor novedad de este año es que bajo esa iglesia, que es una iglesia extensa de 27 metros, hemos localizado un palacete de época almohade y varios sótanos, por decirlo de alguna manera, tallados en la roca, que bajaban a dar un pequeño molino. Aquí veis que las intervenciones del castillo son muy respetuosas y muy sencillas, diciéndolo de alguna manera. Excavación, documentación y recuperación con técnicas de lo que podían ser pequeños volúmenes que dan al espectador o al que nos visita la forma de entender la fortaleza. Como veis, aquí es la iglesia recién terminada de excavar, con la recuperación de parte del pórtico columnado, conservábamos los alveolos y parte de la columna. Se recupera un pequeño patio. Por ejemplo, aquí recuperamos el aljibe central de la fortaleza, que conservaba parte de los ladrillos. Lo único que hicimos fue recuperarlo con unos pequeños ladrillos y poco a poco ir recuperando, siguiendo el perfil de los muros, subiendo un par de hiladas para que la gente entienda y se conserve. Bien, es verdad que tenemos un material muy malo, muy endeble, que es la arenisca roja, que hace que constantemente tengamos que estar reponiendo, recuperando esos elementos. Además, Montiel cuenta con un clima muy extremo. En verano pues, nos podemos meter con 42, 43 grados, y en invierno en el castillo podemos tener en torno a 10, 12 grados bajo cero. Eso trabajamos con elementos de temperatura que tenemos todo el año puestos allí para ir viendo esas variantes térmicas a la hora de intervenir. Torre del homenaje, como veis, está en proceso de excavación, se han hecho pequeñas consolidaciones, han aparecido un conjunto de grafitis importantísimo. En el interior, como veis, las intervenciones son mínimas y en este caso dar las gracias a Emilio Pacheco y a su hijo Emilio Pacheco Jr., decirlo de alguna manera, porque fueron los arquitectos que trabajan con nosotros y hay que hacer una pequeña recuperación, como fue ese arco donde la clave se había roto y donde lo único que se hizo fue la reposición de algunos de su fisonomía y de las cargas para que pudiéramos trabajar en interior. ¿Veis? Van poco a poco excavando y recuperando, porque la verdad es que la cultura material es potentísima dentro de la Torre Homenaje. El año pasado, dentro de estas estancias, aparecieron cestos de mimbre completos del siglo XV, botas, incluso una fresquera completa debajo de la Torre del Homenaje. ¿Veis? Las intervenciones son sencillas. Esta hubo que hacerla de urgencia porque estos arcos que se conservaban parcialmente con unas lluvias, se separó la escalera del muro y hubo que apear y hacerla otra vez gran parte de la volumetría de los arcos. Si no, seguramente no hubiéramos intervenido. ¿Veis? La iglesia de Santiago con la excavación y la reposición. Y ya pasando a los elementos del entorno para ir acabando, contamos con una serie de elementos que poco a poco hemos ido incorporando. A día de hoy, con la fundación y con el ayuntamiento y la universidad, pues vamos interviniendo en estos elementos cuando nos requieren ayuda. Por ejemplo, en este caso, la Hermandad de Cristo de la Expiración hizo una intervención. En este caso, se dejaron asesorar ya de una forma científica y pudimos investigarla por completo. Hicimos georradar para ver de dónde venían humedades, se excavó parte del patio y a partir de ahí, con las fuentes escritas, también hemos podido ir haciendo reconstrucciones. Bien, es verdad que a la ermita se le han hecho muchas intervenciones no muy buenas. Tenemos la calle por encima de gran parte de la nave. También hay muchísimas reposiciones de cemento que poco a poco se están intentando retirar. Pero la parte más interesante es este cabecero triasidado, que parte de ella está destruido por el camarín del Cristo, como suele pasar en todas las ermitas, pero que conserva
esta era la iglesia de lo que fue el convento de la Vicaría, que una de las actuaciones próximas, la idea es hacer una limpieza y un nuevo rejuntado para hacer por completo la lectura de paramento, porque aquí tiene mucha cal, pero también tiene cementos por abajo, se conservan parte de arcos de herradura, etcétera, que tienen mucho que ver con lo que castillo, y claro, esta vicaría formaba ya parte de lo que era la propia encomienda de Montiel y Vicaría. Hemos podido trabajar en arqueología virtual, haciendo la reconstrucción de cómo fue este elemento, el campo de batalla donde hemos dedicado muchos desvelos a lo largo desde 2016 hasta hace un par de años que dimos por concluido el estudio. Solo teníamos muy poquitos datos de dónde fue la batalla, pero al final pudimos acometerla entre la villa de Montiel y el castillo de San Polo en el entorno fue la batalla que da lugar a estas jornadas medievales que obviamente todos deberían visitarnos cuando por lo menos una vez el pueblo se vuelca. Quizás alguien nos pueda decir que hacemos recreaciones que no son idénticas, originales, pero bueno, también hay que ver otras recreaciones que se hacen del siglo XI con un castillo abaluartado de fondo y nadie se queja. Nosotros por lo menos tenemos un castillo del XIV que es el del momento. El campamento de Enrique II, que está en toda la ladera y donde en esta parte baja pueden ver que se ha aprovechado unas antenas de repetición que obviamente son fundamentales para el pueblo, para hacer un mirador donde tiene unas vistas interesantísimas. Los itinerarios con visitas guiadas que llevamos haciendo desde 2012 y que creo que han sido fundamentales porque todo el mundo ha podido ver cómo lo hacemos. Como veis, se hacen en medio de la excavación, se hace abierto por obras o como lo podamos decir, o al principio se hacía por los propios técnicos cuando estamos allí, o por mi parte, pero también gente que se ha ido formando con nosotros, pues también dentro del conjunto arqueológico hace acompañamiento para la gente que lo quiera visitar. El castillo obviamente tiene su panelería, se puede hacer visita libre pero sin acceder a la parte alta. En ese caso se tiene que contactar con la Fundación Castillo de la Estrella, porque obviamente hay zonas que para comprenderlas hay que hacerlas con visitas guiadas, pero también hay zonas que a día de hoy no son visitables por el propio riesgo que conlleva un castillo en altura. Para nosotros ha sido fundamental la presencia de niños desde pequeñitos. Obviamente ya todos conocen el castillo, conocen cómo se llama, conocen lo que pasó allí a grandes rasgos, se sienten orgullosos. Yo tengo un niño de 2 añitos y ya sabe decir Castillo de la Estrella y señalarlo perfectamente cuando estamos en el pueblo. O sea que es algo que vamos pasando de padres a hijos, pero que también hemos conseguido que se sientan como propio en todo el campo de Montiel. Al final el campo de Montiel lleva el nombre por Montiel y sobre todo por la fortaleza. Al final la fortaleza de Montiel se levanta, como bien dice la documentación de la Orden de Santiago, con los diezmos o con los dineros de todos los concejos del campo de Montiel. Como veis, hay muchísimas visitas, talleres de arqueología, etcétera. Y quizás uno de los elementos que más orgullosos estamos, en esto que quizás surgió por la afición que tiene Ángel y yo mismo de andar por los campos. Andar por los campos de Montiel es interesantísimo, son paisajes preciosos, con el castillo siempre de fondo, pero la propia investigación arqueológica nos llevó a localizar los caminos históricos, las escaleras con las que se construyó el castillo, los molinos que pertenecieron a la encomienda de Montiel, los itinerarios del campo de batalla de las tropas de Pedro I y Enrique II. Lo que hemos hecho es intentar poco a poco ir recuperándolas y hacerlas que la gente pueda andarlas y siempre finalizando en el castillo. Con estos programas hemos tenido siempre mucho éxito y queremos seguir en ello porque creemos que la mejor forma de conservar todos estos elementos que están en el entorno del castillo es que la gente los vaya conociendo. Como veis, al final hicimos presentación de rutas, están subidas a Wikiloc para que la gente las pueda andar. Jornadas de senderismo también con la universidad, con alumnos, por ahí dotarla de un elemento científico también interesante. Perdón, David, quedan 4 minutos, ¿vale? Me sobran 2. Ya está. Finalmente, pues visitar también, por ejemplo, la aldea de Torres, donde hay otra iglesia románica, en este caso las ruinas. Aquí visitando, por ejemplo, el campo de batallas con alumnos de instituto. Y finalmente, pues ya algo que ha dicho Ángel, pues las instituciones han tenido a bien reconocer pues esta labor un poco de todos. Por ejemplo, yo estoy muy orgulloso, en nuestro caso, como manchego, de que se nos concediera la medalla al mérito cultural de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, que para nosotros fue un empujón muy, muy importante porque al final fue un reconocimiento de la región hacia lo que se estaba haciendo en Montiel.
como Miguel bien ha dicho, la de la Asociación de Amigos de los Castillos para nosotros también fue algo excepcional, sobre todo viniendo de un pueblecito que veníamos, pues fue muy orgulloso. O, por ejemplo, a nuestra compañera se le dio un premio de restauración en Portugal también a la labor de conservación preventiva que se estaba haciendo en el castillo. Por nuestra parte, poco más. Volver a daros las gracias, contaros con la ilusión que creo que podemos transmitir cómo está siendo nuestro periplo, que esperamos que podamos seguir así, poder seguir sumando instituciones, amigos, compañeros, en un proceso, como veis, está muy, muy bien encauzado, pero que creemos que necesita todavía de un gran empujón final, que será el centro de interpretación y hacer visitable ya de forma completa todo el conjunto arqueológico. Muchas gracias por su atención.